Hola, buenas tardes. Bueno, les queríamos presentar el programa del Seminario de Educación Infantil para este año 2020. Claramente la propuesta la resignificamos a partir de la propuesta de cursado solamente en formato virtual. El equipo de cátedra está conformado por quien les habla, Gilda López, y la profesora Romina Pica. Para este año hemos pensado como eje de trabajo el jardín maternal en los desafíos de la educación inclusiva, juego, cuerpo y lenguaje. Lo pensamos en función de analizar y profundizar el entramado que se establece entre el cuerpo como primer componente de la constitución de la subjetividad, pero también como un instrumento que permite y da lugar al lenguaje y al juego. Sabemos que entre el lenguaje y el juego hay un vínculo bidireccional. ¿Qué significa esto? Que por una parte el lenguaje permite que el juego se despliegue y se sostenga en el tiempo, pero por otra parte es el juego lo que constituye una oportunidad para que el lenguaje se desarrolle. La exploración y el reconocimiento del entorno a través de distintos tipos de experiencias requieren de un cuerpo en movimiento. Es por eso que el ambiente, los juegos, todo lo que le propongamos a los niños y a las niñas debería favorecer ese andar, ese ir, ese venir. Como objetivos generales, en principio estamos pensando en revisar la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, ya que eso es lo que establece y los reconoce como sujetos de derecho. Por otro lado, también reconocer la responsabilidad que tiene el Estado en relación a la educación inicial dentro del sistema educativo formal, como así también en las instituciones no formales, como es el caso de los jardines maternales. Reconocer el sentido y la importancia que tiene la educación durante los primeros años hace que esta antinomia entre enseñar y asistir quede totalmente superada y vamos a ver ahí cuáles son todas las posibilidades de intervención con sentido educativo que tenemos. Por otro lado, el eje hablaba de inclusión. Esto implica reconocer, por un lado, la heterogeneidad, pero también pensar el niño y la niña a partir de sus posibilidades y reconocer a ese cuerpo como un instrumento y como destino de las acciones educativas y que obviamente constituyen al sujeto. Por otro lado, el lenguaje como una apropiación de una competencia lingüística, discursiva y comunicativa. Y por último, vamos a valorar la vinculación del juego y el arte como generadores de aprendizaje. El programa está organizado en ejes temáticos. Estos ejes temáticos están pensados a partir de núcleos problemáticos que le dan sentido a ese accionar educativo en la educación maternal. El módulo 1 se llama Educación y Desarrollo Integral, Derecho de Nuestras Infancias. Este módulo 1 es el que hemos venido trabajando. Tiene como objetivo hacer una revisión de todas las normativas vigentes que enmarcan, por un lado, los derechos de los niños y las niñas, pero también cuáles son las obligaciones respecto a las acciones educativas de esta primera infancia. También hemos distinguido diferentes tipos de organismos nacionales e internacionales que se dedican a la investigación, tienen políticas de infancia, de alguna manera proponen diferentes estrategias de atención a la primera infancia y, por supuesto, una defensa clara de los derechos de los niños y las niñas. Es muy importante en este módulo el trabajo que hicimos con los precursores y pensadores de la educación infantil. Esto nos permite reconocer que muchas de las acciones, objetos, modos de pensar a la educación en la primera infancia tienen sus orígenes en diferentes partes del mundo y desde hace mucho tiempo. El módulo 2 es enseñar y cuidar, dimensiones inseparables en la atención educativa de la primera infancia. En este módulo la idea es poder volver a revisar cuáles son los núcleos prioritarios de la educación inicial
y hacer foco en la función docente como una función subjetivante. Para nosotros este último eje es uno de los ejes centrales. Lo vamos a trabajar desde algunas teorías, vamos a resignificar algunos de los temas que ya trabajaron en psicología del niño para poderlos profundizar y de alguna manera ir diseñando diferentes modos de intervención, siempre, como lo venimos diciendo, con sentido educativo. El módulo 3 está vinculado al eje que nosotros hemos pensado este año para el seminario, se llama Cuerpo, Lenguaje y Juego. Vamos a ver al cuerpo como un instrumento de aprendizaje. Ahí nos vamos a meter con una teoría que es la teoría del movimiento en libertad de Amy Pickler. Vamos a tratar de resignificar acciones cotidianas que hacemos con los niños y las niñas para cargar a esas acciones de sentidos, de rituales, como bien dicen algunos autores. Por otro lado, cuando hablemos del lenguaje, lo vamos a hacer como el lenguaje como una práctica cultural. Acá vamos a resignificar a Brunner, que también es un autor que ya han visto, pero que vamos a, de toda su teoría, hacer foco específicamente en el lenguaje. Y por supuesto vamos a trabajar la palabra como mediadora. Acá vamos a retomar algunos conceptos de los que ya trabajaron de la teoría sociohistórica. Y respecto al juego, vamos a pensar cómo este juego se constituye en parte del desarrollo subjetivo, cognitivo. Vamos a ver diferentes tipos de clasificaciones de juego, pero fundamentalmente pensar el juego como un elemento constituyente de subjetividad. En este marco, en esta relación entre cuerpo, lenguaje y juego, por supuesto, vamos a hacer foco en cuál es el rol del adulto, y en este caso el docente, la docente que esté en vínculo directo con ese niño o esa niña. También vamos a hacer un muestreo de diferentes tipos de experiencias de aprendizaje, desde el arte, desde el juego, la música, la danza. Y en el módulo 4, que tiene como título Configuraciones familiares, pautas de crianza e inclusión en el contexto escolar, es un módulo que va a estar siempre resignificado en los módulos 2 y 3. ¿Por qué resignificados? Porque este módulo está pensado en función de algunas problemáticas que tiene la educación maternal, que hay algunas acciones que están vinculadas con tradiciones que nosotros queremos poner en tensión, como es, por ejemplo, el ingreso a la institución, esta palabra que aparece siempre como adaptación. Bueno, a ver qué otras formas de pensarlo tenemos. Y por otro lado, hacer hincapié en que el jardín maternal acompaña a la crianza de los niños y las niñas. Por lo tanto, también cumple una función educativa con las familias, estén configuradas con todas las posibles formas que podemos encontrar, ¿no? No existe, nosotros partimos de pensar que de la misma manera que hay una singularidad en los niños y las niñas, también los hay en las familias. Y esto es importante reconocerlo y pensar acciones específicas para cada uno de ellos.